a cada uno de los honorables representantes, a las personas de presidencia, a cada una de las organizaciones, a Auris Espinel por también la invitación y el trabajo mancomunado que hemos hecho con ella, a Yurani, gracias por la moderadora en este momento. Hemos trabajado con la vice, trabajamos en este documento. Entonces a última hora me dijo, no, Viviana, necesito por favor que te excuses y que expongas el trabajo que hicimos el día de hoy respecto a la Mesa Nacional de la Mujer, del documento que nos enviaron del análisis del proyecto de ley. Lo organizamos con el proyecto de ley y con el protocolo para la prevención que también hacen ustedes énfasis. Entonces voy a tratar de ser muy por el tiempo que tenemos tan corto. Entonces la mesa, voy a hablar. La Mesa Nacional de la Mujer, lo que nosotros decimos en el proyecto de ley, en qué artículos está, gracias a Carlos, porque también hizo pues un reporte muy importante del proyecto de ley, unos artículos muy importantes para el caso, y más adelante el protocolo para la prevención. Entonces, en primera me dice ampliar la equidad de género. Nosotros en el proyecto de ley lo contemplamos en el artículo 2, en los numerales 5, 8, 17, 26 y 29 del proyecto de ley. Respecto al reconocimiento de la actividad física y el deporte, lo establecimos en el artículo 4 en definiciones, en el numeral 4 actividad física y en el numeral 1 todo el tema de deporte y todo lo que tiene lo que ver con deporte formativo, deporte convencional, deporte estudiantil y deporte social. En cuanto a al comentario que nos hacen, en la legislación vigente hasta la fecha no cumple con la necesidad ineludible de alcanzar la igualdad efectiva en el seno del deporte, que debe ser entendida como igualdad de acceso a la práctica deportiva y a los puestos de carácter técnico y directivo. Tenemos en el artículo 32 del proyecto de ley que se ha establecido que no menos del 30% de los organismos deportivos deben garantizar la participación de mujeres a través de sus estatutos. En cuanto a la brecha de género en el deporte, se evidencia en el desarrollo deportivo de las niñas, jóvenes y mujeres. Nosotros dejamos en específico en el artículo 50 en el programa de Talentos Colombia, que es uno de los programas insignias del Ministerio del Deporte, es que se implementará el programa, ¿sí?, que permita el óptimo desarrollo de los niños, de las niñas, jóvenes, adolescentes con habilidades para la práctica deportiva y potencial de alto rendimiento, a fin de garantizar el relevo generacional y el posicionamiento del país. El programa Talentos Colombia contará con un presupuesto mínimo equivalente del 8% del presupuesto general de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo o quien haga sus veces en el Ministerio de Deporte. Y en ningún caso el monto presupuestal liquidado será inferior a la vigencia anterior. Entonces es muy importante tener en cuenta también ese artículo, dado que estamos haciendo énfasis y desde el ministro pues, anterior, Ernesto Lucena, ahora en este momento la doctora Lina, vamos a hacer énfasis en las niñas, como también muy bien lo explicó el doctor Carlos. En el artículo 76, en escuelas deportivas, lo dejamos así. Son organismos de derecho público y privado que ejecutan programas de formación sistemáticos de carácter pedagógico y técnico extracurricular que buscan contribuir a la formación física, a la formación intelectual, psicológica y social de los niños, de las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con el objetivo de emprender la iniciación y fundamentación, una o varias disciplinas deportivas y de acuerdo con los intereses del individuo, elegir el deporte para la salud, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y el rendimiento. Y en el artículo 84 dejamos como fomento de actividades extraescolares y complementarias que el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte y los entes territoriales o quien haga sus veces y las secretarías de educación certificadas propiciarán el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias para los niños, las niñas, jóvenes en aspectos relacionados con la educación física, el deporte, la recreación y la actividad física. Es importante tener en cuenta también a todos los participantes que cada uno de estos artículos, que todo este proyecto de ley fue analizado con cada una de las otras carteras del gobierno nacional para poder entregar este proyecto de ley. Entonces, este artículo lo trabajamos muy bien con el Ministerio de Educación para tenerlo en cuenta.
En los comentarios que nos hacen, con lo que respecta a las condiciones laborales en el deporte profesional como punta del iceberg, tenemos el fútbol femenino que representa la situación que afrontan las mujeres en el profesionalismo en lo que se refiere a las garantías laborales, con contratos y seguridad social, incentivos y desarrollo económico de manera digna a razón de su derecho al trabajo. En nuestro artículo 21, numeral 17, dejamos, los clubes profesionales tienen la obligación de brindar protección, salud y seguridad social a las mujeres gestantes y lactantes, protegiendo su vinculación laboral. Por ningún motivo se podrá culminar la vinculación laboral de una mujer deportista en estado de gravidez o en licencia de maternidad. Igualmente, en el artículo 53, dejamos como una transición y retiro el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio, que ese es uno de los artículos más importantes para tenerlo en cuenta. Como lo decía también el doctor Carlos, fueron artículos que fuimos modificando con el apoyo de la representante Norma, de la senadora Norma, y de otros senadores, para poder, digamos, equipararnos y poder establecer y hacer inclusivo. Este es un proyecto de ley. Lo dejamos con el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Educación generarán políticas que promuevan y desarrollen un proyecto de vida para atletas de alto rendimiento que incluya la carrera dual, fortaleciendo tópicos de emprendimiento, empleabilidad, educación y responsabilidad social para preparar al atleta en cada una de las transiciones de su carrera deportiva, incluyendo el retiro deportivo, mediante políticas públicas en los sectores previamente indicados, donde se establezca a su vez las fuentes de financiamiento. Finalmente, en el artículo 54 del proyecto de ley, reconoce al deportista de rendimiento y alto rendimiento y se garantiza su protección y seguridad social, brindando protección a la salud de las mujeres gestantes y lactantes. Finalmente, hay 4 observaciones por parte del documento de la Mesa de Mujeres, donde dice: en la iniciativa que adelanta el Ministerio de Deporte para la reforma de la legislación en materia de deporte, hace necesario incorporar dentro de su marco normativo medidas efectivas exigibles en materia de derechos de las mujeres, como también las normas y leyes vigentes en Colombia para la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de todo tipo de violencia. Otra parte dice, el deporte podemos abordar también 2 tipos de violencia, que está la violencia económica y la violencia psicológica. Hablan también de la violencia por razones de género. Hacen énfasis en el protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género, en cuanto que dicen no es conducente para lo que se requiere en estos asuntos. Con lo anteriormente expuesto se denota que estas medidas que carecen de fuerza de ley solo quedan en una intención, mientras continúan demostrándose que es una situación real que afecta a las mujeres en el ámbito del deporte, una realidad que debe transformarse a través de normas de carácter exigible y sancionatorias que además sean claras y precisas dentro de la ley 181 del deporte. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos esos comentarios que nos hicieron en el transcurso después de radicado el proyecto de ley, y la viceministra decía, efectivamente tienen toda la razón, nosotros tenemos que darle fuerza de ley al protocolo, y en el artículo 13 lo incluimos de esta manera: los comités olímpicos y paralímpicos tienen la obligación de promover, adoptar y cumplir lo establecido en el protocolo de género. En ese mismo sentido, los clubes profesionales deberán expedir un código de buen gobierno que deberá tener un capítulo sobre violencia de género. Y en el artículo 19 lo dejamos solamente por un artículo, protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte y la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Todos los organismos deportivos integrantes del Sistema Nacional del Deporte deben adoptar el protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género y el acoso sexual en el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, expedido por el Ministerio de Deporte en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada de vigencia en la presente ley. En el parágrafo dejamos: el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano deberán promover la adopción y el cumplimiento del protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. El Ministerio de Deporte, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, velará por la adopción y el cumplimiento del protocolo en los organismos deportivos integrantes del sistema. Y como una muy buena noticia que les traía,
es que el Ministerio del Deporte, como muy bien lo comentó el doctor Carlos, formulamos este protocolo el 4 de noviembre de 2020, ¿sí? Y para el año 2021 empezamos a trabajarlo para poderlo implementar, como ustedes muy bien lo dicen, que no se puede quedar solamente en palabras, sino que se vean hechos. Empezamos a implementar el protocolo y dentro de esa implementación que organizamos con la viceministra y todo el equipo de trabajo del viceministerio y del Ministerio del Deporte, dejamos 4 puntos específicos. El primero es la planeación, que desarrollará los procesos, las instancias, los modelos y el impacto y el seguimiento a las evaluaciones de las acciones en género, que es lo más importante, porque podemos dejarlo específico para que se implemente, pero si nosotros no hacemos una evaluación a esas acciones, simplemente va a quedar allí. En cuanto a la prevención, se construirá un modelo pedagógico para desarrollar actividades de educación no formal mediante el uso de herramientas virtuales y la modalidad presencial. Serán dirigidas a los entes de organismos que hacen parte del sistema con el objetivo de concientizar a las personas y donde en realidad se pueda prevenir, se pueda atender la situación y se pueda erradicar cualquier forma de violencia. El tercer punto es la atención, que se creará una ruta de atención en la cual la persona posible víctima de un incidente generado por violencia de género en contextos del sector deporte, recreación físico, de aprovechamiento de tiempo libre, podrá informar la situación presentada a profesionales idóneos contratados directamente por el Ministerio del Deporte y por el específico la SAL que se contrató en este momento. Y por último, el número 4 es la erradicación, que se planea una estrategia de conformación de una red que organice acciones para los diferentes territorios del país, realizando actividades surgidas en los contextos locales conforme a la necesidad. Entonces, actualmente se firmó el convenio de asociación 932 del 2021. Este se firmó el día 2 de julio de 2021, o sea, hace 12 días, ¿sí? Por un valor de 1.755 millones. Y en este momento ya estamos trabajando de la mano para empezar a implementar este protocolo y poderlo hacer de grande conocimiento para todos y que en realidad sea eficiente, sea verídico, sea capaz, que podamos ayudar a las personas, que podamos ayudar a cada una de las mujeres, a cada una de las niñas, a cada uno de los casos que nos ha comentado pues las organizaciones de mujeres, a Auris, que ha estado súper atenta y pendiente, que digamos que nosotros tenemos como una misionalidad, pero nosotros ya damos alcance también a Fiscalía, y pues acá que ya están, digamos, otras personas de entes de control que nos puedan apoyar y fortalecernos en esta implementación de este protocolo, pues sería, pues es de gran ayuda. Entonces, aquí ya quedo atenta a cualquier pregunta que tengan. Acá también otra asesora de la viceministra, Sayuri Pinto. En cualquier cosa que ustedes necesiten, tenemos contacto directo con la vice y lo que necesiten estamos al tanto. A todos y todas, muchísimas gracias. O sea, muy complacido de poder participar en este espacio. Reciban un saludo muy cordial de la consejera presidencial para la equidad de la mujer, la doctora Heidi Gallo Santos, también de Aura Duarte, que es la coordinadora de la estrategia integral Mujeres Libres de Violencias. Un saludo especial para Viviana Moreno del Ministerio del Deporte, a Emma Doris López, a Ricardo de León Padilla, a la representante Norma Hurtado, a Mauricio Parodi, miembro de la Comisión Segunda, desde luego a Olga Lucía, que nos hizo esta cordial invitación, y pues desde luego a todas las personas que se conectan desde sus casas o lugares de trabajo y que nos acompañan virtualmente. Yo quiero en nombre de la consejera, pues, hablar de la importancia que tiene para la consejería, pues, su labor misional es obviamente promover la equidad, el cierre de las brechas de oportunidades entre mujeres y hombres. Esa es su labor misional, está repartida, digamos, en varios ejes de trabajo, pero también específicamente aportar a la eliminación de las violencias contra las mujeres, o también podríamos decirlo de otro modo, a hacer real el ejercicio del derecho en Colombia de que las mujeres vivan una vida libre de violencias. Me parece importante, pues, situar
que el Plan Nacional de Desarrollo, y esto no había pasado antes en el país, ese es un hito histórico, creó la idea de un pacto transversal, que es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, obviamente, y como, reitero, como pacto transversal, por primera vez un pacto por la equidad de las mujeres, que incluye como una de las líneas de política, pues el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Dicho propósito de que las mujeres vivan una vida libre de violencias, pues tiene un desafío muy grande en el país, porque pues infortunadamente lo sabemos, persisten muchas desigualdades y violencias de género, y por ello lo que hemos intentado adelantar es una política integral, la venimos haciendo, política integral Mujeres Libres de Violencias, que es liderada por la Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y pues su objetivo es garantizar la vida, la integridad, la libertad, la dignidad de las mujeres en Colombia para el ejercicio pleno de sus derechos. Esta estrategia se desarrolla como en 5 ejes de acción: la prevención y abordaje integral de las violencias contra las mujeres, la autonomía económica de las mujeres. En esto es un trabajo en el que insiste mucho la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la consejera presidencial, porque sabemos que parte importante también de escapar de las violencias y de avanzar hacia una verdadera equidad en el país, pues tiene que ver con que las mujeres realmente tengan un desarrollo académico, profesional, en los campos en los que se quieran desenvolver y tengan también vayan avanzando en su autonomía económica. Algo que llamamos focalización sectorial, una focalización en territorios y todo un tema de desarrollos en la tecnología y la innovación. Quisiera resaltar que justamente en el marco de uno de esos ejes de trabajo, el de la focalización sectorial, lo que hemos hecho como consejería es acompañar a entidades del orden nacional como ministerios a desarrollar contra el acoso sexual y el acoso por razón del sexo. La propia presidencia de la República. Todavía tengo 3 oncitas de leche, si las voy a dar. Por acá estamos como con otros micrófonos. Ya. El propio Departamento Administrativo de la Presidencia de la República fue pionero en ese campo, porque en agosto del año pasado lanzó justamente un protocolo contra el acoso sexual laboral y el acoso por razón del sexo, y a partir de entonces, digamos, otras entidades nacionales lo hicieron. Quiero resaltar acá el trabajo que justamente hicieron el ministro Lucena, la viceministra Lina María Barrera, Viviana Moreno aquí presente como parte del equipo de trabajo. Estuvimos como aliados de la mano realmente en el desarrollo del protocolo que sacó el ministerio, no solamente, digamos, con un valor interno hacia el ministerio, sino en general, pues para todo el sector de la recreación, el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Ese protocolo, pues que básicamente tiene ese nombre, protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género, en el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Pues es muy importante. De hecho, después de la presidencia, realmente el primer ministerio que sacó ese resultado fue el Ministerio del Deporte. Se establece allí pues el marco normativo y conceptual, el impacto de las violencias, las políticas públicas y también la ruta específica para la prevención y la erradicación de esas violencias, con unos mecanismos concretos de respuesta en el marco del Sistema Nacional del Deporte. Resalto también algo que en lo que es innovador el protocolo, y es la creación de la Red Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento de tiempo libre, con participación de diversas entidades públicas, incluyendo la Consejería Presidencial para la Organización, para la Equidad de la Mujer, y también de organizaciones sociales. Y yo creo que es muy interesante porque creo que bajo la idea de lo que yo llamaría un propósito ético-político compartido, y es una política de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres, creo que sociedad, organizaciones sociales y comunitarias, autoridades en los territorios, autoridades territoriales
y también entidades de carácter nacional como la Consejería, pues tenemos que ir de la mano. Creo que también la ley 181 de 1995, o sea, es sorprendente saber que 26 años nos separan de la expedición de esa ley. Tiene un artículo que yo creo que es importante como base en materia de igualdad, es el artículo 4, porque dice, apuesta a que el Estado debe garantizar la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y aquí resalto y dice que eso debe hacerse sin discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo. Es decir, creo que ya la promoción de la aplicación de ese artículo ya de por sí sería muy interesante para conseguir ese propósito de la igualdad. Pero ahora estamos obviamente en la propuesta de actualización de la legislación en materia de deporte que ha liderado también el equipo del Ministerio del Deporte en la idea de armonizar pues con muchos desarrollos internacionales que en el último cuarto de siglo pues mucha agua ha corrido bajo el puente, se podría decir, en desarrollos normativos, en desarrollo de políticas públicas. Por ejemplo, es muy, muy importante, obviamente, la ley central en materia de las violencias contra las mujeres, que es la ley 1257 del 2008, ley que ya establece las medidas específicas de sensibilización, de atención, protección y restablecimiento de derechos que las mujeres víctimas deben tener. Una finalidad que tiene la propuesta que hizo el Ministerio, pues es promover la vida en igualdad, equidad y sin discriminación. Yo diría que eso es muy potente porque pues implica la idea de reducir desigualdades o eliminarlas, ojalá, y también toda forma de exclusión. Creo que en el trámite en el Congreso, además se enriqueció el texto, pues sé que ha habido un diálogo ahí muy fecundo de trabajo entre el equipo del ministerio y los ponentes. Y yo resaltaría, para no tomarme más tiempo, en particular el ítem 29 del artículo 10, que es un nuevo texto que digamos que se colocó, que hablando de los entes municipales y o distritales, les asigna la función de propiciar el desarrollo de la recreación, la actividad física, el deporte formativo, los eventos formativos y el deporte social y comunitario en diferentes grupos poblacionales y poblacionales, pero luego hace un énfasis importante, dice, respetando la diferencia en cuanto a género, etnia, cultura o condición social, y ante todo generando acciones o medidas en favor de grupos discriminados y marginados. Me parece que allí hay, digamos, es una inclusión importante porque hace un énfasis justamente en que debe haber un marco concreto de acción para no permitir ejercicios de exclusión o de marginación. También es muy importante que se asigne a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, pues velar obviamente por el cumplimiento pone como una obligación o una norma muy importante la adopción del protocolo para la prevención y atención y erradicación de las violencias basadas en el género y asigna a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control pues la idea de velar por ese cumplimiento. Entonces yo creo que, digamos, tanto en normas y políticas públicas que ya existen en el país, como en esta iniciativa de carácter legislativo, me parece que hay un buen sustento para buscar que, como digo, armonizarnos con una política de cero tolerancias a las violencias contra las mujeres y en un sentido positivo, pues seguir trabajando para el cierre de las brechas entre hombres y mujeres en materia de oportunidades y de igualdad, que yo creo que debe ser el propósito nacional compartido. Muchas gracias. Para Olga, gracias Olga por haberme invitado a este espacio académico, constructivo, yo diría también de desahogo de las mujeres que lideran el deporte en muchas regiones de nuestro país. Lo primero, reconocer, aceptar de que hemos estado en desigualdad de condiciones en muchos aspectos de la vida de nuestro país.
no es distante que muchas de las situaciones que ustedes viven en el ámbito del deporte, pues nosotros también las vivimos, o nosotras también la vivimos en el ámbito de la política. Y nos toca, no sé por qué la vida siempre nos lleva a que lo nuestro sea con más esfuerzo, con mayor sacrificio, con una, yo diría que con un deseo inmenso de llegar, pero finalmente con una carrera grande de obstáculos. Para todos, para todas ustedes, buenas tardes y bueno, Norma Hurtado desde el Congreso de la República, enamorada de una bandera y la bandera es la del deporte. Pero al enamorarme de esa bandera que está dentro de mis obligaciones en la Comisión Séptima, me encuentro con el deporte y la mujer colombiana. Una mujer que está en condiciones de desigualdad, una mujer que viene afrontando desde muy niña una serie de obstáculos para poder llegar a obtener una medalla departamental, nacional y, ¿por qué no, internacional? Me encuentro igualmente con un sistema del deporte indiferente, con más de 26 años, con un sistema que no estaba actualizado y con un sistema que propicia desde su interior algunas, yo diría que algunas inequidades. Pero desde hace varios años, desde el partido de la U, se había explorado la posibilidad de transformar la ley 181, 26 años después, y se empezaron a hacer borradores. Desde el propio instante en que una mujer dirigió a Coldeportes, y me refiero puntualmente a la doctora Clara Luz Roldán. Desde esa época se empezaron a hacer los primeros borradores de esta transformación de la ley 181 hasta llegar a este muy buen proyecto de ley que ha presentado el ministro Lucena y la doctora Lina Barrera. Un proyecto de ley mucho más decantado, mucho más socializado, participativo, un proyecto de ley que llegó a todas las regiones del país y que ha tenido discusión, como lo deben tener todos los proyectos de ley. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que ustedes reclaman oportunidad, o que nosotras las mujeres reclamamos oportunidad, nosotras las mujeres reclamamos participación, empoderamiento, reclamamos cierre de brechas y estamos reclamando algo que pareciera que no se quisiera ver, y es la violencia marcada hacia el género, hacia la mujer, la violencia desde diferentes ámbitos. Es por eso que decidimos trabajar articuladamente con el ministerio, escuchando a muchas de ustedes, escuchando a Olga, escuchando a Yurani, escuchando a Claudia Marcela, a Paola, muchas mujeres tocando las puertas de las congresistas de la comisión séptima, tanto de Senado y de Cámara, y empezamos a ver que la ley tendría que tener un objetivo, y el objetivo principal de la ley, dentro de sus principios, era que esta ley tuviera un enfoque diferencial y de género. Y nos encontramos con la doctora Lina Barrera. Y la doctora Lina Barrera empezó desde su posición como viceministra, pero desde su género, empezó a interpretar este querer, y efectivamente hoy podemos presentarles a ustedes una ley que viene teniendo un enfoque diferencial y un enfoque de género. Empezamos a trabajar por la prevención, atención y la erradicación de las violencias basadas en género. Ya hay un articulado, como lo decía ahora nuestra compañera del ministerio, creo que es Viviana, lo decía Viviana, ya hay un articulado que interpreta esto. Empezamos a hablar de contar con una política pública transversal, donde los temas de mujer estén transversalmente en esta política pública, pero especialmente en este nuevo proyecto de ley. Hemos propendido porque reconozcamos que las faltas que se cometen contra la equidad de género, estamos pidiendo que se reconozcan como
faltas gravísimas. En eso yo seguiré insistiendo de que no puede ser que nosotros tengamos amonestaciones cuando de una u otra manera se nos agrede en la práctica del deporte en cualquiera de sus momentos, en semilleros, iniciación, no importa el momento o alto rendimiento, cualquier forma de violencia sea catalogada y reconocida como una falta gravísima. Tenemos que igualmente, hemos venido trabajando con el ministerio y qué bueno que se haya adoptado después de tanta lucha el protocolo. El protocolo de atención de violencia es algo que es supremamente importante en todo el sistema nacional del deporte. Yo no hablaría de un segmento, yo no hablaría de una liga o un club, yo no hablaría del deporte asociado, de los deportes para las personas en situación de discapacidad. Yo digo, en toda la transversalidad se tiene que hablar de reformar los estatutos e incorporar el protocolo de atención a la violencia, sea cual sea la disciplina deportiva. Insistimos mucho, estamos pidiendo una mesa técnica. Chayuri sabe que estamos trabajando en esto. Particularmente, Norma Hurtado quería que hubiese un capítulo completo de equidad de género para implementar todo tipo de estrategias, incluidas las violencias. Yo quería que hubiese un solo capítulo. Se me ha sustentado, se me ha explicado de que todos los temas, que sería excluyente tener un capítulo solo para mujer y que todas estas cosas que hemos trabajado en conjunto, todos estos temas de oportunidades, de participación, de incentivos, se deben hacer transversalmente, pero me queda a mí como un sabor agridulce de que por qué no tener dentro de la ley del deporte ese primer gran paso de tener un capítulo que implemente todas las acciones, estrategias, proyectos y procesos en torno a la mujer y al género. Igualmente, hemos convocado al ministerio con el propósito de que se cree la Comisión de Estudio de Equidad y Género en el sector del deporte con varios propósitos, pero especialmente la participación de la mujer. Hemos podido ver, queridas compañeras, cómo no llegamos a la paridad, no llegamos al 50-50 en la participación departamental, nacional e internacional de la representación deportiva de la mujer en los diferentes escenarios. Yo creo que es un tema cultural que debemos trabajar ya no solamente transversalmente desde el ministerio, sino que debemos trabajar transversalmente con todos los segmentos del gobierno nacional, especialmente uno, donde creo que es el lugar indicado para empezar a fomentar esta práctica y es la escuela. Son las escuelas en primaria, en secundaria, absolutamente el Ministerio de Educación debe tener un maridaje, lo llamaría yo, una alianza perfecta y precisa con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Deporte, con el propósito de que esas clases de educación física, primero, exijamos que estén en manos de gente idónea. Segundo, en gente que tenga mucha sensibilidad y el deseo de que nuestras niñas y niños participen equitativamente y se ejerza la paridad en muchas de las disciplinas que se ejercen en los colegios y escuelas de todo el territorio nacional. Pero que ese maridaje sea de una comunicación efectiva y eficiente, que ese maridaje sea con un seguimiento, que ese maridaje tenga una caracterización semestral y anual de cuánto estamos aportándole desde estas dos instancias al deporte colombiano, desde qué se está gestando de semilleros en todas estas instituciones educativas y que sea una bandera fundamental en el ejercicio de la enseñanza y de la docencia en nuestro país, que el deporte igualmente sea ese complemento de utilización de tiempo libre, pero que también sea un impulso para que nuestras niñas y niños vean el deporte como una oportunidad de transformación de vida. Decirles que hemos venido trabajando, hemos venido observando y haciendo seguimiento
a todos los temas que tienen que ver con fútbol femenino, a la desigualdad que hay en los escasos 3 meses de contrato que tienen en la Liga Colombiana, que hemos estado haciendo seguimiento igualmente, que estos contratos en un 64% de las mujeres se celebra en 2 o 3 meses, y vemos que de eso hay un 36% de las mujeres que no tienen ningún contrato, como lo decía uno de las primeras personas que habló. No solamente es no leerlo, también el complemento es que no hay contrato para muchas de las mujeres que ejercen el fútbol profesional. Y bueno, ver la brecha tan grande que hay en materia de ingresos entre las mujeres y los hombres en materia futbolística. Pero eso me ha llevado también a una mirada internacional, y hemos visto pues lo que pasa con las niñas del Real Madrid, y yo creo que esto debe ser objeto de investigación, de seguimiento, de estudio, de mucho más análisis y de una orientación como ente rector por parte del Ministerio del Deporte, coayudado obviamente por los entes territoriales, gobernaciones y alcaldías, pero él es el encargado de armonizar. Nos preocupa que para la representación de Colombia este año, la delegación a los Juegos de Tokio, pues van 71 deportistas, de los cuales hasta donde la información la hemos podido evaluar, van 48 hombres y solo 22 mujeres. Claro que es preocupante, eso nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Dónde están todas estas mujeres que se esfuerzan a lo largo y ancho del país? ¿Dónde están todas estas mujeres que buscan esa posibilidad de traerle al país una medalla olímpica? ¿Qué podemos hacer por ellas? ¿Por qué tan baja la representación? Y nos tenemos que analizar estas cifras, pero este es un análisis que debe ser transversal y que debe ser de manera integral con las regiones y con el ministerio. Por último, yo quiero decirles que se ha logrado estar en algunos escenarios. Hoy la mujer llega a la banca colombiana, muy pocas hemos podido llegar al Congreso de la República, tenemos solamente 2 gobernadoras en el país, muy pocas alcaldesas, pero nosotras, o en especial yo que tengo tanta identidad con el deporte, pues quisiera ver muchas más mujeres en la dirección del deporte, en la presidencia de las federaciones, en los comités ejecutivos, en las presidencias de las ligas, las mujeres en el juzgamiento. Es muy importante que nos brinden esa participación, y ahí es donde estamos trabajando con la alta consejera de la equidad, la doctora Gallo, y hemos hablado con la doctora Lina Barrera, para que ese propósito y esa apertura de nuevos escenarios se den estando una viceministra a cargo. Y bueno, ¿por qué no participar significativamente en todos los cargos asociados al deporte colombiano? El DANE ya maneja unas cifras, pero soñamos, por ejemplo, con que una mujer presida el Comité Olímpico Colombiano. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con eso y trabajar para ello, queridas amigas? Entonces, cuenten con una congresista que está conectada con el deporte y con la mujer que participa, que lidera y que alza las banderas del deporte colombiano. Cuenten con una congresista igualmente que presenta proposiciones en pro de todo este diálogo nacional que hemos tenido para el proyecto de ley que pasa a segundo debate. Ya llegará mi escenario, que es la Comisión Séptima. Espero llegar conciliada con la doctora Lina Barrera y con el nuevo ministro del Deporte. Tengo aún muchas inquietudes y muchas proposiciones que van en pro de mejorar las posibilidades de la mujer en el sistema deportivo colombiano. Y bueno, no puedo dejar de lado todos los temas paralímpicos, no los puedo dejar de lado. Primero, sensibilidad. Segundo, solidaridad. Y tercero, reconocimiento. Reconocimiento porque allí saca la fuerza el liderazgo, la competencia, toda esa posibilidad que nos da el deporte de empoderamiento, y también
hoy acompañamos a la doctora Claudia en ese comité paralímpico que necesita tanto apoyo. Decirles algo que es una realidad y que siempre hemos compartido con mi compañero Mauricio Parodi. Aquí hay un tema y ese tema se llama voluntad política. Voluntad política para que los planes de desarrollo del presidente, del gobernador y de los alcaldes municipales y distritales tengan al deporte como una prioridad, como un transformador social, pero adicionalmente que esos planes de desarrollo tengan con lo que se mueve el deporte en este país y es con presupuesto. Esa es la realidad. Así se mueve el deporte en las regiones y es cuando gobernadores y alcaldes le apuestan a este elemento transformador de vida y le inyectan presupuesto para que sus deportistas salgan adelante. Así que seguimos adelante, seguimos en esta lucha, Olga. Vengo del departamento del Valle del Cauca, un departamento que lanzó una propuesta que se llama Valle Oro Puro, donde hicimos parte en algún momento y un departamento que demostró que es posible recuperar una bandera después de 20 años de haberla perdido. Así que muchísimas gracias por la invitación, Yurani, y aquí voy a estar atenta. Está Mauricio Parodi Díaz, miembro de la Comisión Segunda. Mauricio, adelante, por favor. Yurani, muchas gracias. Un saludo a ti y a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sala. A ver, sea lo primero un dato estadístico. De las 23 personas que han ganado medallas olímpicas para Colombia, 11 son mujeres y 12 hombres. Digamos que hay un tema de equidad ahí. De las medallas de oro, que hay 5 medallas de oro hasta el momento ganadas por colombianos, son 4 mujeres y un hombre. Eso es un mensaje también. Mire, nosotros ya llevamos muchos años en dirigencia deportiva y ahora que tengo el privilegio de ocupar un asiento en el Congreso de la República, al igual que mi colega, la representante Norma Hurtado, he dedicado mi vida y mis tareas a trabajar por los deportistas colombianos. Y a mí me alegra mucho ver cómo en este periodo de gobierno y en este Congreso se han alcanzado los logros más importantes que yo haya visto en la historia del deporte nacional. La creación del Ministerio del Deporte, que nos eleva en el estatus dentro del mismo Estado colombiano, donde tenemos hoy un ministro que se sienta en el Consejo de Ministros en igualdad de condiciones que las demás carteras y tenemos un asiento con voz y voto en el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Eso nos ha dado oportunidades de incrementar de manera importante el presupuesto, pero además de ir hablando con los demás colegas de todos los partidos políticos colombianos para que leyes como las de control al dopaje, para que leyes como la de la tasa pro deporte, para que leyes como la del entrenador deportivo, para que leyes como la de la reorganización del sistema paralímpico y sordolímpico sean hoy una realidad. Y que hoy además estemos hablando de reformar la ley del deporte, o más bien de modernizar esta importante ley. Porque con ministerio nuevo, con normas nuevas y con un nuevo modelo, digamos, de desarrollo deportivo, en donde lo más importante es mirar en nuestros atletas sus proyectos de vida. Nosotros queremos dejar de apoyar atletas para apoyar proyectos de vida de seres humanos que se dedican al deporte como parte de su proyecto de vida. Y en este punto yo quiero resaltar que hayamos llegado a una discusión tan importante como es el tema de los derechos de las mujeres dentro del sistema del deporte, de nuestras atletas, de nuestras entrenadoras, de nuestras jueces, de nuestras dirigentes, y así como la representante Norma hablaba de lo importante que es que ellas o ustedes, las mujeres colombianas, tengan espacio en todos estos campos, incluyendo los órganos de administración de las federaciones, ligas y clubes deportivos en una mayor proporción. También hay otras personas que reclaman asientos ahí, los entrenadores, los jueces, los atletas también reclaman asientos ahí. Y yo creo que tendríamos que pensar en eso en un futuro cercano. Pero yendo al punto específico de esta convocatoria, quiero decir que celebro profundamente que estemos dedicando tiempo a hablar de este tema, temas que no se hablaban, temas que eran absolutamente invisibles. Y quiero compartirles 2 cosas para terminar mi intervención. Lo primero, hemos creado desde la Defensoría del Pueblo, digo hemos como sociedad, hemos como Estado,
desde la Defensoría del Pueblo, la defensora delegada para los deportistas, para los casos de abuso y acoso laboral y abuso y acoso sexual. En deporte muchas veces hablamos de abuso y acoso laboral por el sometimiento que el atleta se ve sometido frente a su entrenador. Este sometimiento que hace que el entrenador esté en una posición de poder o en una posición de control tan absoluta que le puede decir a un atleta, párate en esta esquina una hora y si no, pues no te convoco al siguiente partido o al siguiente evento deportivo. Pero también, y no es de menor calado, los casos de abuso y de acoso sexual. Hemos visto cómo ya se han visibilizado algunos casos que han tomado notoriedad en los medios de comunicación de diferentes abusos de personas con poder sobre atletas. Y en este tema, sobre atletas y otras personas, pero en este punto quiero resaltar que si bien una sociedad justa debe haber equidad entre hombres y mujeres, en eso apuntamos todos, no es de menor calado reconocer que las mujeres están con mucha más fragilidad frente a los temas de abuso y acoso laboral y abuso y acoso sexual dentro del sistema del deporte y dentro de toda la sociedad en general. Por eso es que yo celebro la creación desde la Defensoría del Pueblo de una delegada para proteger los derechos de los deportistas, pero principalmente los derechos de las mujeres, que son el blanco más fácil de atacar por parte de estos delincuentes que se inmiscuyen en cargos directivos o de cuerpos técnicos en el Sistema Nacional del Deporte para cometer unos crímenes tan aberrantes que producen unos daños físicos y psicológicos a las personas que los reciben. Y por último, pues decirles que aquí con la doctora Norma, mi colega, con quien hemos trabajado hombro a hombro muchísimos temas en estos 3 años, estamos prestos a escucharles, a seguirles escuchando y a mirar qué ajustes podemos hacer dentro de esta nueva ley del deporte que estamos tramitando, incluyendo una idea que creo que sería interesante trabajar, y es mirar la creación de un observatorio para la supervisión, el seguimiento y el control y la acción rápida de las violencias asociadas al deporte, particularmente en el tema de género. Me despido felicitando al Valle del Cauca, doctora Norma. Ustedes hoy tienen la bandera que nos quitaron a los paisas y nos la quitaron bien quitada, nos la quitaron en justa lid en las canchas y en las pistas. Yo celebro que el Valle del Cauca esté apoyando tantísimo a sus deportistas e invito a los dirigentes de Antioquia y de los demás departamentos del país a que sigan este buen ejemplo de nuestros colegas, la mayoría mujeres, la doctora Dylan Francisca, la doctora Clara, la doctora Norma, que han abanderado este importante tema porque indudablemente nuestros deportistas son los mejores embajadores de Colombia ante el mundo y el deporte es una verdadera herramienta de transformación social. Estamos transformando vidas a través del deporte y el tema de género y de los derechos de las mujeres no puede ser tratado con menor importancia que cualquier otro. Muchas gracias por la invitación y aquí quedamos listos por si necesitan alguna otra intervención. Muchas gracias.